Buenos días, jóvenes. Vamos a concluir ya el tema de historia del Perú. Hoy día vamos a hablar acerca de las manifestaciones culturales incaicas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estudiar en estas manifestaciones culturales? Hablaremos acerca de las características de la arquitectura, la textilería, la cerámica y no olvidar también la educación, ¿no? Que tan importante fue la educación durante el Tahuantinsuyo. Pero la principal característica no está dada por su gran desarrollo, en este caso de la cerámica, metalurgia, textilería o arquitectura. Lo que caracteriza a ese imperio es su gran capacidad de asimilar los aportes culturales de las civilizaciones que se desarrollaron en los Andes en épocas anteriores. Asimilaron elementos culturales de los Chimú, de los Tiahuanaco, de los Wadi, de sus antecesores. La producción del arte estuvo concedida y dirigida por el Estado. Se dejó de lado la creación libre del artesano o artista. Los objetos artísticos estaban siempre orientados en primer lugar hacia el consumo de las panacas cusqueñas y provinciales, el mismo que se incrementaba a medida que crecía el Estado. Y en segundo lugar ya, desde un punto de vista religioso, el Estado inca, en su proceso de expansión, incrementaba el número de templos, por lo que se hacía necesario la producción cada vez mayor en cantidad de objetos utilizados en este caso como ofrendas. Vamos a acompañarme a conocer acerca de las principales manifestaciones del Tahuantinsuyo. Iniciamos con tenemos la educación, es una manifestación cultural. Luego tenemos la moral. Ellos desarrollaron mucho en la educación la moral. Y hablaremos acerca del derecho. La educación, vamos a empezar entonces aquí, primero con la educación. La educación fue de tipo clasista y discriminatoria, solo era para la clase alta y servía para formar a los futuros administradores del imperio. Se dio de dos maneras, una educación, se puede indicar, aquí está, una educación formal y la otra, educación informal. ¿Qué es una educación formal? Pues la educación formal era solo para las clases altas. Se realizaba en el famoso Yachayhuasi, que era la casa del saber. Tenía una duración de 4 años, tiempo en el cual se enseñaba lengua, religión, quipus y la historia inca. También estudiaban los hijos de la aristocracia conquistada, como una forma de cusqueñizarlos. Algunos autores sostienen que el Actiahuasi, que también era otra escuela, pero para mujeres, fue en este caso, se le enseñaba a las mujeres a realizar secretos de culto religioso, actividades domésticas como tejer, cocinar, entre otros. Luego tenemos la educación informal, llamado también natural o espontáneo. Era aquello que se realizaba en la familia, ya sea de padres a hijos o en la comunidad, a través de un proceso de socialización. Todos aprendían en la actividad práctica las técnicas agrícolas, artesanía, ganadera, construcción, medicina y sobre todo el pronóstico del tiempo. En el aspecto de la moral, pues en la moral se va a difundir a través de la educación informal, sobre todo las normas morales y jurídicas. La moral era muy rígida y cuando los españoles pudieron observarla y sobre todo analizarlo, la sintetizaron en 3 máximas morales muy conocidas que ya habían enseñado quizás en primaria. Por ejemplo, podemos ahí mencionar a llamado Amasúa, no seas ladrón, Amaqueya, no seas ocioso, y Amayuya, no seas mentiroso. Además, habían otras prohibiciones como el Amasipic, que quiere decir no mates, y el Amamapa, no seas adúltero. Pero algunos historiadores dudan de estos principios porque no se han hallado ningún tipo de escritos en los cronistas. Sin embargo, conocemos que la moral era producto ideológico, resultado de la tradición popular y de las imposiciones de la élite imperial, para controlar a la población e imponer a la obediencia y la veracidad y honestidad.
Y por último tenemos al derecho. Pues en el derecho había dos tipos de derecho. El derecho de los conquistados de etapas anteriores y el nuevo derecho de los incas, que era creado y aceptado por el Estado inca. El derecho penal era drástico, severo, riguroso, sin perdón ni atenuantes. El juez supremo era el inca, pero a la vez delegaba este poder a otros funcionarios y se indica que había un proceso judicial con tres tipos de interrogatorios. Por ejemplo, tenemos a los interrogatorios con tormentos, a los interrogatorios a las huacas o al juicio divino. Las sanciones principales eran la muerte por la horca, apedreamiento, arrastre, descuartizamiento, hoguera. Esta última era la peor porque significaba la desaparición total. Las penas menores eran el corte de cabello, la vergüenza pública, trabajo forzoso y sobre todo el aumento de tributos, o en este caso de que te conviertan en yanacona, pues un sirviente de por vida. Otro aspecto donde desarrollaron también los incas viene a ser en la ciencia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la imagen, podemos apreciar ahí, los incas invocaban la sabiduría de sus dioses para observar o deducir los fenómenos naturales que ellos afrontaban el día a día. Para realizar grandes obras, ellos tuvieron que desarrollar conocimientos científicos en la práctica, como fruto de la observación y la experiencia que se transmitía de forma oral. Así, para construir canales, represas, palacios, templos, tuvieron que tener avanzados conocimientos de astronomía, hidráulica, agricultura y también de ingeniería. Tenemos luego en este caso, la arquitectura. ¿Y qué podemos decir nosotros acerca de la arquitectura? ¿Cuáles eran las características de la arquitectura? En la arquitectura, aquí está, tenemos aquí, por ejemplo, la puerta trapezoidal de Machu Picchu. Se caracteriza, a ver, mira la imagen, cómo se caracteriza por ser sencilla, sólida y simétrica, ¿no? Ahí tenemos las tres S, la simétrica, sencilla y la sólida. Eran considerados por los maestros de la cantería porque la mayor parte de la arquitectura estaba hecha a base de ¿qué? ¿De qué, jóvenes? De piedra, ¿no? Podemos ahí apreciar la piedra y prefirieron las líneas horizontales más que las verticales. Se adaptaron a la forma del terreno y en productos de trabajo de miles de hatun runas y arquitectos anónimos. Aparte de este material, utilizaron también el adobe según la zona donde se realizaba la construcción. La gran característica de la arquitectura inca fue que pusieron de moda los patrones urbanos creados por los wadi, que son la forma trapezoidal. Esta forma que tú puedes apreciar de aquí, esta de aquí, es la forma trapezoidal copiada, en este caso, de los wadis. Luego podemos nosotros también indicar que en las zonas sin cerros importantes edificaron centros administrativos para la residencia de los gobernantes regionales, los cuales controlaban la mano de obra. También siguen retando al tiempo la fortaleza de Sacsayhuamán Ollantaytambo, que son palacios del Inca, templos como el Coricancha o ciudades o centros religiosos como Machu Picchu, Vilcashuaín, que se encuentra en Ayacucho, y los canales de irrigación en los Andes. Ellos además van a sobresalir en también en la cerámica, podemos ver. Tenemos aquí la cerámica, ¿no? Ahí tenemos la forma que se caracteriza, era una base cónica con un cuello largo, un cuerpo, ¿cómo era el cuerpo? Un cuerpo ancho que servía para guardar chicha, agua y granos, sin tener la grandiosidad, pues, ¿no? Eran comparados como los huacos de los mochicas o de los nazcas. Tuvo características peculiares como el equilibrio, la severidad y la variedad en las representaciones de plantas y animales, de forma y diseños estandarizados con una producción a gran escala y decoración simple, y casi siempre geométrica, que estaba basado en rombos, triángulos, bandas y círculos. Utilizaron el rojo, el negro, el blanco, el anaranjado y el morado. Las formas más conocidas fueron el urpu. Este de aquí, jóvenes, la imagen que ustedes pueden apreciar es un urpu. Urpu, o también conocido como aríbalo. Tenemos el quero,
que era de cerámica, metal y madera, además de los platos y ollas. Luego tenemos aquí la imagen, es una textilería. En la textilería eran considerados bienes de prestigio y tenía importancia en los rituales, pues formaban parte de las ofrendas dedicadas a las divinidades. Los textiles constituían los bienes del Inca que repartía en el momento de la redistribución. Los tejidos de gran calidad se llaman los cumbis. Se fabricaron por medio de mita en las Adyas y eran conservados en los depósitos de los colcas de los centros administrativos. También fabricaron tejidos de menor calidad, que era el aguaspa, para el que era el uso común del pueblo, de los hatun runas, ¿no? El llamado aguaspa. Los materiales utilizados eran la lana, el algodón, la pluma de aves, hilos de oro y plata. Y no solo desarrollaron en textilería, sino también desarrollaron, aquí tenemos, en la metalurgia y en la danza. Pues en la metalurgia lograron difundir el uso del cobre, los objetos de oro y plata sirvieron para adornar sus templos y como ofrendas para las divinidades. Se labraron estatuillas como representaciones de figuras humanas, hombres y mujeres, así como de llamas que formaban parte de las ofrendas realizadas en los lugares sagrados. La metalurgia, vamos a colocar aquí, fue una de las manifestaciones, fue una de las manifestaciones más importantes, producto de la culminación y síntesis de los esfuerzos de miles de años de desarrollo cultural en el área andina. Los incas explotaron las minas en el sistema de mitas y conocieron el famoso oro, plata, cobre y el plomo, y sin olvidar del estaño. Utilizaron diversas técnicas que los chimús elaboraron joyas, vajillas, prendedores, tumis, entre otros. También realizaban el trabajo de soldaduría, de cinceladas, repujado, una gran variedad de técnicas. Y en la música y danza, bueno, en la música era pentafónica, do, re, fa, sol, la. Conocieron instrumentos de viento, percusión, como la quena, el pututu, la tinia y el tambor. Había diferentes tipos de músicas que combinaban con la danza, como el huayno, cachua, jarawi, danzas que sirven en base ahora para desarrollar una identidad nacional. Ok, jóvenes, entonces eso sería lo último ya acerca de la manifestación cultural de los incas. Repasen su libro y no se olviden resolver, y en la tarde reforzaremos un poco más acerca de la clase.